Los secretos de Petra. Petra, la joya de Jordania excavada en las rocas, esconde muchas sorpresas y datos interesantes. ¿Quién construyó Petra y cuándo? Petra estuvo abandonada durante cientos de años, pero hace miles de años, era una ciudad importante, viva y en ebullición. Petra era un gran enclave comercial ubicado justo en la intersección de multitud de rutas. La seda, las especias y las hierbas se transportaban de la India a Arabia, África, Egipto y viceversa. Todo ello permitió que las gentes de Petra se hicieran muy ricas. No está del todo claro cuándo se construyó esta ciudad, pero sabemos que Petra fue la capital del reino nabateo. Según algunas estimaciones, en su apogeo, en Petra vivían unas 20.000 personas. ¿Cómo es posible tallar una ciudad en la roca? Las fachadas de los edificios fueron talladas directamente en las paredes de un cañón y son alucinantes. La elegante talla muestra el alto nivel de desarrollo de esta civilización y la artesanía de los constructores. La entrada principal se llama Al-Kazne, el tesoro. Fue llamado así por los beduinos locales, que creían que todas las riquezas estaban dentro. La puerta está tallada en piedra rosa, por lo que Petra también es llamada Ciudad Rosa. Para construir algo como Petra, tuvieron que ser muy hábiles. Estos constructores lograron crear algo que estaba a la par de las edificaciones griegas y romanas. Por entonces no había árboles alrededor para construir andamios. Los científicos creen que la construcción de Petra comenzó desde arriba. Las personas de alguna manera comenzaron en las rocas y gradualmente fueron bajando, tallando, literalmente, la ciudad, usando martillos y cinceles, logrando resultados sorprendentes. ¿Protegieron las rocas a Petra de sus enemigos? La ciudad tuvo que defenderse, entre otros, de los griegos. Petra ganó esa batalla, sin embargo, cuando llegaron los conquistadores romanos, la ciudad tuvo que rendirse. Petra todavía prosperó durante algunos años, pero ya bajo el dominio del Imperio Romano. En el siglo IV, un terremoto destruyó la mayor parte de la ciudad y los romanos decidieron abandonarla. Más tarde, pasó a manos del Imperio Bizantino. Con los años, el desarrollo de la tecnología naval y el subsiguiente comercio marítimo que comenzaba a desarrollarse, Petra perdió peso estratégico. En aquellos días fue abandonada y casi olvidada, convirtiéndose en lo que muchos llamaban la ciudad perdida. Pero Petra solo se perdió para los ciudadanos de Occidente. Los lugareños conocían esta joya del desierto. La tribu beduina, Bedoul, vivía en las cuevas de la ciudad. Se llamaban a sí mismos descendientes de los nabateos y no querían que nadie más supiera sobre Petra porque les preocupaba que la gente llegara allí en busca de tesoros y destruyera lo que quedaba de la ciudad. Por ello mantuvieron en secreto la ubicación de la ciudad durante muchos años. ¿Cómo descubrieron Petra las personas de Europa? Petra fue descubierta el 12 de agosto de 1812. Johann Ludwig Berghold, un joven suizo, escuchó la leyenda sobre esta misteriosa ciudad cuando viajaba a El Cairo, Egipto. Por entonces, tuvo que disfrazarse y aparentar ser árabe durante su viaje y tuvo que mentirle a su guía con el pretexto de hacer una ofrenda en una tumba para entrar directamente en Petra. Usando el alias Sheikh Ibrahim Ibn Abdallah, Johann no podía pasar mucho tiempo en Petra porque no era un habitante local. Ni siquiera podía asegurar que era la mítica ciudad que estaba buscando porque no había pruebas de eso, pero fue así como la gente en Europa se enteró de la existencia de Petra. Más tarde otros investigadores seguirían sus pasos. Se hicieron muchos dibujos, pero la primera investigación arqueológica no comenzó allí hasta 1929. ¿Por qué tenían un tesoro en Petra? Parece que los arqueólogos no saben realmente por qué se hizo el tesoro. Algunas personas piensan que fue la tumba de un rey nabateo, y otras creen que se construyó para guardar documentos o que tal vez se usó como una especie de templo. Todo lo que podemos decir con seguridad es que el tesoro se construyó más tarde, cuando la ciudad ya estaba establecida y era rica y próspera. ¿Cómo sobrevivió la gente en el desierto y entre las rocas sin agua? Los habitantes de Petra eran auténticos expertos en lo que se refiere a la gestión del agua. Construyeron cisternas, diques, túneles y embalses, y la ciudad fue un oasis para los viajeros cansados.
Estas asombrosas prácticas relacionadas con el agua permitieron que los lugareños permanecieran en la ciudad, incluso durante las peores sequías. Durante ciertos periodos, hubo épocas de abundancia de agua, por lo que los lugareños construyeron represas y acueductos que cambiaron la dirección del agua de lluvia hacia la ciudad para que la gente pudiera vivir con comodidad. ¿Cómo vivían en Petra? Petra era un gran centro religioso y probablemente era un lugar de reunión para clérigos, escultores, comerciantes y otras personas. En Petra hay más de 1000 tumbas, muchas de las cuales eran para familias e incluso tribus enteras. Muchas de las personas allí probablemente estaban en el negocio funerario. Es difícil responder a la pregunta de si todos los 20.000, o tal vez incluso 30.000, residentes de la ciudad vivían dentro de Petra. Es muy probable que algunas personas vivieran en tiendas de campaña fuera de las murallas. ¿Quiénes fueron enterrados en las tumbas de Petra? Los investigadores no tienen certeza sobre este tema. Se sabe que las tumbas fueron hechas en diferentes periodos históricos porque son, en realidad, muy diferentes. Las gentes de Petra no hicieron inscripciones en las tumbas, lo que nos habría ayudado, sin duda, a entender quiénes están enterrados allí. Los habitantes de Petra creían que los muertos podían comer y pasar tiempo en el otro mundo, porque dejaban comida y diferentes objetos con sus cuerpos. Curiosamente, en un principio, se creía que Petra era una necrópolis gigante, debido a la gran cantidad de tumbas. Solo más tarde los científicos descubrieron que era una ciudad muy bien desarrollada. ¿Qué más hay en Petra, además de la hermosa puerta que vemos en las típicas fotos? Uno de los edificios más impresionantes de Petra es el teatro. Está casi justo en el centro de la ciudad y hasta 8.500 personas podrían haber estado sentadas allí al mismo tiempo. Otros lugares sorprendentes son la calle de las Fachadas, donde hay muchas tumbas, y el monasterio Adedar, un edificio monumental cuyo propósito es aún un misterio. En 1985, Petra entró a formar parte de la lista de la UNESCO y en 2007 se convirtió en una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Ahora, los beduinos viven en un asentamiento especial construido para ellos que no está lejos de la ciudad y el turismo es su principal fuente de ingresos. Hay enormes rocas cuadradas fuera de la puerta de Petra. ¿Para qué son? Muchas cosas en Petra siguen siendo un misterio. Por ejemplo, hay rocas gigantes, en forma de monumentos cuadrados esparcidos fuera de las murallas de la ciudad. Nadie sabe por qué están allí y cuál es su propósito. Hay una leyenda que dice que dentro hay genios que protegen la antigua capital nabatea. ¿Seremos capaces de resolver todos los misterios de Petra? Se siguen haciendo descubrimientos en Petra aunque no lo crean. En 2016 se encontró una enorme estructura desconocida que probablemente tenía una función ceremonial, y los expertos todavía están tratando de entender exactamente qué es. En 1993 se encontraron pergaminos que datan de la época bizantina, cuya información es aún un secreto. Se cree que, actualmente, solo conocemos alrededor del 15% de Petra y el otro 85% todavía está bajo tierra y aún no se ha encontrado, por lo que aún hay mucho que descubrir. Oriente Medio no es muy popular entre los turistas. Pero aún así, en 2019, más de 1 millón de personas visitaron Petra. Es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Indiana Jones y The Last Crusade se filmó allí, se han realizado sesiones de fotos icónicas allí y personas de todo el mundo llegan para ver este increíble lugar regularmente. A veces, se permiten turistas en Petra por la noche y el camino a la entrada está decorado con linternas y velas, lo que le da, aún más si cabe, aspecto de ciudad misteriosa. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, así nos ayudas para seguir creando contenido. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir nuestros contenidos interesantes y no olvides visitar nuestra comunidad para curiososbigmoon.com y descargarte nuestra app.